Quedan solo 12 días para el Tudum y, como no, Netflix nos ha regalado una pequeña pincelada de lo que se viene. Aunque no puedo mostrártelo por motivos de copyright, sí que puedo adelantarte que solo en el tráiler del evento hemos podido ver 3 veces a Iñaki Godoy con la misma ropa, peinado y fondo que en el vídeo de Luffy. Por si fuera poco, Netflix ha añadido One Piece y el live action de Avatar The Last Airbender a la lista de proyectos que tendrán su espacio a lo largo de los 3 días que durará el Tudum. Y aún no tenemos un horario oficial que nos indique cuál de los 3 es el gran día para nosotros, pero sí que nos ha llegado la lista de invitados presenciales al evento y, para sorpresa de todos, los 5 protagonistas de nuestra ansiada adaptación harán acto de presencia. Aún no tenemos confirmación de Makenyu, que ya sabemos cómo gestiona sus redes sociales, pero sí que se han pronunciado el resto de Mugiwara, lo cual nos hace tener mucha confianza en que, finalmente, sí que los veremos en este evento. Hola, yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy te traigo un compilado de noticias menores que, aunque sean menores, hazme caso, son bastante positivas. Bueno, menos una, que ya deberías de esperártela. Eso sí, antes de empezar quiero darle las gracias a Dalej, Eli Galvez, Agus, Cajadum, Dionisio y Mansa por haberse hecho miembros del canal, que como siempre te digo puedes unirte aquí abajo desde tan solo $1 al mes. Y cierto es que ya se comió, pero este canal se llama Goldo, aquí se come mucho. La segunda noticia del día de hoy ya te la comenté por Twitter hace unos días, pero antes tenemos que hacer memoria, y es que no sé si recuerdas aquella noticia que te comenté sobre que tenemos la cola demasiado larga. Y es que One Piece Live Action se posiciona en el top 1 de series más esperadas que debutan en Netflix en 2023. Casi me falta el aire. Esto en YouTube se le conoce como SEO de cola larga. No es la serie número 1 ni de este año ni en Netflix, sino que debuta en Netflix. Así que bueno, solo queda esperar que este año 2023 pues se nos vaya haciendo cada vez más pequeña la cola. Y es que sí, por fin nuestra cola se ha hecho más pequeña. Ya no es la serie que hace su debut en 2023, ya esto ha cambiado. Ahora es directamente la serie más esperada por su debut. Así nos lo comentan los señores de Watson Netflix, que son los primeros que nos comentaron sobre el 31 de agosto como la fecha de estreno. Y teniendo en cuenta que con las últimas actualizaciones lo estamos esperando para aproximadamente el 1 de septiembre, podemos dar por hecho que es una fuente bastante fiable. Este estudio se ha realizado teniendo en cuenta el tráfico de la página IMDb. Y aunque Fubar ocupaba el primer puesto, ya se ha estrenado. Pero como te decía, ya no hablamos de estrenos de 2023, sino de todas las series que están esperando hacer su debut. Y de hecho hay 2 series en este top que aún no tienen su fecha de estreno anunciada. De nuevo, hablamos de debuts de Netflix. Aquí no se incluyen secuelas de otras temporadas ya existentes, como podría ser la 5ª de Stranger Things, que estaremos todos de acuerdo en que hay más gente esperándola. Pero por supuesto, la gran pregunta, ¿seguirá aumentando el hype por One Piece Live Action? Pues déjame decirte que ni Eiichiro Oda sabe la respuesta. Pero ojo, cuidado, porque la tercera noticia del día de hoy es intensa, ¿eh? Y es que se nos ha adelantado la existencia de un tour de prensa para esta serie. Y es que sí, el marketing ya ha empezado y estaba claro que empezaríamos a ver movimientos de este estilo. Pero por supuesto, el gran punto de esta noticia es quién lo ha filtrado y qué países han sido elegidos. Y es que el señor Jacob Romero Gibson, a.k.a. nuestro Usopp en el live action, ha publicado la siguiente historia de Instagram. Preparándome para el tour de prensa de One Piece Netflix. Trataré de firmar bebés. Traed a los vuestros. Y junto a ello las banderas de Japón, Brasil, México, Estados Unidos y Sudáfrica. Por supuesto, el resto del equipo aún no se ha pronunciado, pero bueno, sería un troleo demasiado grande por parte de Usopp. Aunque claro, es Usopp. ¿Realmente es de fiar? ¿Se lo ha comido tanto el personaje? Por supuesto, en caso de que tengamos más información sobre este hecho, te lo traeré en forma de noticia. Tengo que comer. En lo personal me parece una selección de países increíble. Estados Unidos viene siendo la obligatoria. Japón, por supuesto, no podía faltar en la ecuación. Sudáfrica estaba claro porque lo han rodado allí. Brasil no es solo la cuna del Sao Paulo, sino que también es un país con muchísimos fanáticos de One Piece. Y la gran sorpresa, por supuesto, viene siendo México, que cuenta con 127 millones de habitantes. Y lo digo porque he escuchado mucha gente quejarse de que no es en España. Y bueno, ¿qué te digo? Creo que con esto ya queda saldada la cuenta del oro español, ¿no? La cuarta noticia es triste y ya deberías de saberla. Y es que Shueisha ha fallado a su palabra de publicar una página web oficial el 31 de mayo. Por supuesto, estuvimos en directo tratando de reaccionar y esperando a la web y al final tuvimos casi 12 horas esperando para nada. Pero no es que solo no haya salido nada, sino es que ni siquiera tenemos una explicación, unas disculpas o tan siquiera una nueva fecha para el estreno de la web. Y por supuesto, seguiremos esperando lo más pacientemente posible, aunque nadie nos quitará esas 11 horas y media siendo el payaso. Quiero dar mi opinión más extendida en otro vídeo donde resumiré esas 12 horas de directo, pero para ello te voy a pedir 1500 likes.
No sé a quién pretendo engañar, yo siempre cumplo, aunque no lleguemos. Pero dale a like porque eso me ayuda muchísimo a crecer. Pero ojo, porque la quinta noticia te va a quitar el mal sabor de boca. Aunque ya te aviso que se trata de otro leak protegido por parte de los detectives de OP Netflix Fan. Como ya deberías saber, estos detectives tienen un gran código moral, que a mí me encanta, en el que protegen a la fuente para evitarle problemas legales, de tal forma que no se publican filtraciones que puedan poner en peligro el puesto de trabajo del staff. Pero bueno, vamos al grano. Por supuesto, aún no ha sido publicado el actor que hará de Gold Roger, pero al parecer mucha gente se ha sorprendido con la imitación que hace el actor del propio personaje, concretamente con la risa del señor Roger. Y es que la primera impresión de mucha gente ha sido de que han copiado la risa tal cual, el audio de la risa del propio anime, pero que realmente ha sido el propio actor que lo ha imitado a la perfección. Pero Goldo, ¿cómo era la risa del señor Roger? Que yo no me acuerdo. Por supuesto, de nuevo, no tenemos actor confirmado para el Rey de los Piratas, pero sí es posible que tengamos a un perfecto candidato. Aún así, eso lo vamos a hablar en el próximo vídeo, porque me he puesto a recopilar información y estoy a punto de traerte los 30 actores especulados sin confirmar de One Piece Live Action. Y ojo, porque no solo te voy a traer las caras de los propios actores, sino también todas las pruebas que han llevado a los detectives al señalar a estos actores. ¿Quieres conocerlos ya de ya? Pues por supuesto, recuerda que puedes unirte al ejército del 25% para estar al tanto de todas las noticias de One Piece Live Action y no perderte ningún vídeo. ¡Vamos, vamos! Todo el mundo a suscribirse. Y la última noticia del día de hoy es la galletita. Es el regalo por haber llegado hasta aquí. Y es que tenemos un posible primer vistazo al set de rodaje. Una de estas fotos que yo quería ver con cosas de fondo. Aunque no se ve demasiado fondo. Pero bueno, aquí estaría nuestra primera probada del vestuario de un extra. Este actor ha participado en otros proyectos como Doble de Riesgo, así que no puedo confirmarte que vayamos a ver esta ropa junto a esta cara en One Piece Live Action. Pero aunque se ha generado bastante debate en la comunidad de detectives con respecto a si esta foto pertenece o no a One Piece, hay algunos datos interesantes que parecen decantar la balanza a favor de que sí. Para empezar, el barco que ven de fondo coincide con este otro que ya tenemos confirmado en la serie, y de hecho se trata del propio barco de Alvida, al que le han lavado la cara para hacerlo pasar por otro totalmente distinto, y de nuevo parece que lo han reutilizado para hacerlo pasar por otro más, lo que abarata los costes de producción y, como no, permitirá que se sientan 100% reales en pantalla. Luego, por supuesto, tenemos el propio vestuario del actor, que luce al estilo de todo un pirata, y aunque algunos pensaron que provenía de algún rodaje previo de Black Sails, que, como deberías de saber, también se rodó en Cape Town, resulta que este actor solo participó en este estudio para aparecer en Warrior. Y por supuesto, tras una intensa búsqueda, los detectives han descubierto que jamás llevó este vestuario en la serie Warrior. Teniendo en cuenta esto, que el actor aparece ensangrentado en cierta escena, que tenemos otro extra con un traje similar y que no hay muchas escenas en el East Blue que puedan relacionarse rápidamente a estas características, yo, en lo personal, me decanto porque proviene del naufragio de Zeff durante el flashback de Sanji, donde deberíamos de ver cómo la tripulación del Pierna Roja pierde el control de la nave. Pero obviamente esto es solo mi teoría personal, no tenemos nada confirmado. Y en caso de que se te ocurra otra escena de donde podría estar sacada esta foto, no hace falta que te lo diga, déjamelo en un comentario. Recuerda por supuesto esos 1500 likes para yo sentir que hay como una recompensa por esto que hago. No te olvides por supuesto de que aún tienes disponible el ejército del 25%, que puedes hacerte miembro del canal desde tan solo $1 al mes. Y por supuesto, lo más importante, que yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué calor que tengo! Pero chao.